Muy buenos días a todos y todas. Nos da mucho gusto darles la bienvenida. Nuestra ponente de inicio del día de hoy tuvo un problema de salud importante. Seguramente nos enviará un video más adelante según lo que me dijo, se los haré llegar. Pero tenemos la fortuna de que pudimos invitar al doctor Leonardo Ruiz Gómez de la Universidad Panamericana, donde él es director de la carrera de filosofía, para que nos presente la conferencia magistral. El doctor Leonardo Ruiz pues, es doctor en filosofía por la Universidad de Navarra, si no me estoy confundiendo, y bueno, es especialista en Leibniz y en otros temas, y por supuesto es un miembro destacado de nuestro seminario de Historia de la Filosofía. Quisiera darle la palabra a la doctora Laura Benítez por si quiere agregar algo antes de que empecemos nuestra conferencia del día. No, nada más que realmente se ha hecho un buen esfuerzo y agradecemos la presencia, obviamente, de Leonardo, que siempre nos ha acompañado en cosas complicadas y difíciles, y esta ha sido una de ellas. Se lo agradecemos mucho. Y a todos ustedes que están presentes, muchísimas gracias por asistir a la reunión, porque ha sido importante, no solamente para ustedes, sino en general. Algo me comentaba ayer el director del instituto, entonces creo que ha valido la pena todo este esfuerzo. Así que adelante, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Leonardo tiene la palabra. Bueno, pues primero quiero empezar agradeciendo la invitación. Me entusiasma mucho poder participar. Es una lástima que nuestra ponente no haya podido estar el día de hoy, pero bien, pues esa desafortunada circunstancia pues me ha dado la oportunidad de volver a platicar con ustedes. Pues un tema al que yo entré ya hace un par de años, gracias precisamente a un proyecto que se desarrolla actualmente a cargo de la doctora Benítez, de Alejandra Velázquez, que es justamente este tema de las hipótesis en el siglo XVII. Para variar, pues mi aportación tuvo que ver con Leibniz y en eso he estado trabajando durante ya un poco más de un año, ¿no? Bien, la idea del día de hoy es presentarles un poco el panorama general de lo que he estado trabajando sobre esto y tratar así de complementar un poco las visiones que se han venido presentando del concepto de hipótesis en autores del siglo XVII. Como ya se ha podido ver, seguramente con otros autores, no es un concepto fácil por lo maleable y lo ambiguo que resulta, ¿no? Es muy parecido a otro proyecto al que también me invitaron y que participé con mucho gusto, que era el de la imaginación, que es un concepto en donde habitualmente encontramos valoraciones, definiciones, incluso contradictorias en los mismos autores, ¿no? Hace poco les decía a unos alumnos que muchas veces la mejor manera de hacer historia de la filosofía es historiar los conceptos menos técnicos de los autores, porque ahí es donde realmente uno ve cuáles son los prejuicios de una época, cuáles son los puntos de partida que tienen culturalmente los autores, en este caso del siglo XVII. Si uno estudia un concepto muy técnico de un autor al que le ha dedicado mucho tiempo y mucho trabajo, pues es una cosa que ya es muy artificial, por decirlo así, ¿no? Porque el autor lo ha estado trabajando y trabajando y trabajando. Pero cuando uno agarra un término que no trabaja a cabalidad del autor, que no se mete a generar su propia noción, su propia definición, pues ahí es donde empezamos a ver entonces cómo la época, las tradiciones, las escuelas que la anteceden empiezan a hacer mella, ¿no?, sobre su pensamiento. Y eso a veces es incluso más interesante que trabajar con los conceptos pues prototípicos, ¿no? Hablar de las mónadas en Leibniz o algo por el estilo. Pues bueno, es una cosa tan técnica que solo se puede entender desde Leibniz. En cambio, hay otros términos que nos ayudan a establecer como algunas consideraciones transversales, ¿no? Para mí, entonces, la invitación que me han hecho a trabajar en la imaginación primero y ahora con la noción de hipótesis, pues, me ha servido mucho para eso, ¿no? Lo primero que voy a hacer el día de hoy es platicarles un poco de los distintos sentidos que tiene el término en la obra de Leibniz. Son sentidos que vamos a ver a veces incluso contradictorios y después trataremos de ver en específico un problema enfocado a lo que se conoce como la equivalencia de las hipótesis, para después tratar de sacar una conclusión general de cuál sería la ratio común
a todas estas definiciones, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar. La noción de hipótesis recibe, como decía, distintas acepciones en la obra de Leibniz, ¿no? La mayoría de ellos estamos familiarizados con los términos, o sea, no es una manera muy distinta de usar el término hipótesis que la que tenemos ahora, ¿sí? Probablemente la manera más general que tenemos es esta, ¿no? La de que la hipótesis es una especie de supuesto, ¿sí? Por cierto, si el texto va a estar apareciendo aquí, no voy a compartir pantalla. Entonces, si me ponen a mí como pantalla principal, se lo verán mejor, ¿no? Que no tengan la galería. Bien, la hipótesis es un supuesto, ¿no? Habitualmente es una forma que nosotros utilizamos, el término, incluso hoy en día, ¿no? Aquí tenemos un texto de 1680, en donde dice, una hipótesis es una proposición aceptada, es decir, asunta, de modo arbitrario, como B es AC o D a AC. Es decir, cuando comenzamos diciendo que no queremos probarla, sino únicamente darla por supuesto y mostrar qué cosas se siguen a partir de esta suposición. Así pues, los teoremas son conclusiones extraídas a partir de estas hipótesis. Esto se parece mucho a lo que nosotros entendemos por hipótesis, ¿no? Aquí simplemente se refiere a algo que se asume y que no queremos demostrar, ¿no? Que vamos a partir de ello. Esta manera de usar el término pues es propio de las matemáticas sobre todo, ¿sí? Queremos ver qué se sigue de lo que nosotros asumimos. Un segundo uso es el que yo llamo uso modal, que es muy recurrente en Leibniz, porque para Leibniz la metafísica modal es central al sistema. Y ahí, bueno, recolecté esta cita, pero hay un montonal, ¿no? En donde justamente se habla de esta necesidad hipotética o necesidad ex hipótesis. Es preciso distinguir entre una necesidad absoluta y una necesidad hipotética. Es preciso distinguir entre una necesidad que tiene lugar, porque lo opuesto implica contradicción, y que se llama lógica, metafísica o matemática, y otra necesidad que es moral, que hace que el sabio elija lo mejor y que todo espíritu siga la inclinación más grande. Bien, entonces es bien conocida la doctrina leibniziana de los mundos posibles y que este mundo es el mejor de los mundos posibles. Y entonces hay muchas cosas que nosotros decimos que son necesarias en este mundo, pero solamente son necesarias ex hipótesis, ¿no? Es decir, una vez escogido el mejor de los mundos posibles, hay cosas que son necesarias, pero en sí mismas no son necesarias. Por ejemplo, todas las leyes de la física. Todas las leyes de la física que nosotros intuitivamente llamaríamos necesarias, en realidad no lo son, ¿no? Porque son solamente necesarias ex hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis? La elección del mejor de los mundos posibles. Y esa necesidad no es absoluta precisamente porque Dios no estaba obligado metafísicamente a elegir el mejor, ¿no? Solamente es a partir de la necesidad hipotética de que Dios actúa siempre sabiamente. Bien, como digo, este es todo un mundo dentro de Leibniz, ¿no? Que tiene que ver con que todo lo que sucede en este mundo actual, pues presume, voy a corregir, no todo lo que sucede, sino que las cosas distintivas de este mundo posible, las que lo distinguen de los otros mundos posibles, esas son necesarias ex hipótesis. Hay un término, hay un uso que la verdad es que es el que a mí más me parece contraintuitivo o alejado de nuestro uso de los términos, que es el de las hipótesis como mediación entre fenómenos y teorías abstractas. Hay un texto muy importante de 1671 que se llama Hipótesis Física Nova. Es el texto con el que Leibniz se granjea su acceso a la Royal Society de Londres. Y justamente pretende ser un texto que va a vincular otra teoría que él llama teoría motus abstractum, ¿no? La teoría del movimiento abstracto, y los fenómenos. Así nos dice en el texto. Esta hipótesis me parece que une entre sí y concilia las diversas hipótesis de los demás, las completa donde tienen carencias, las impulsa donde se detienen y las explica ya sea inteligibles donde son oscuras e irracionales. De suerte que no habría que considerarla tanto una hipótesis general cuanto una aplicación particular y distinta a los fenómenos. Algunos comentadores, y recuerdo que ya en alguna ocasión había comentado esto con la doctora Benítez, ven aquí una huella de Hobbes,
¿no? Quien también parecería que hace una especie de física geométrica, después una física hipotética y después el acceso a los fenómenos, ¿no? En el de Corpore. Yo solamente digo lo que comentan estos scholars, pero me parece que va por ahí, ¿no? Es un término poco utilizado, me parece, pero que parece que tiene una influencia hobbesiana. Bien. La hipótesis también se entiende como un juicio por confirmarse. Ajá. Esto es lo más parecido a la noción que tenemos ahora de hipótesis en el contexto del método científico, ¿no? Cuando estábamos en secundaria nos enseñaban, bueno, pues uno tiene que observar los fenómenos, hacer hipótesis, luego experimentación, comprobación y de ahí surge la teoría, ¿no? Entonces, el juicio por confirmarse es precisamente la hipótesis. Y esto se puede decir en un sentido positivo y en un sentido negativo. Ajá, aquí les traigo unas citas de la correspondencia entre Leibniz y Conti. Conti era el interlocutor, o era el intermediario más bien, entre Leibniz y Newton. Ajá, entonces aquí todo esto, lo que vamos a ver ahora, tiene que ver con esa discusión que tenían Leibniz y Newton sobre el método que estaban siguiendo cada uno. Vamos a hacerlo un poco más grande. Aquí dice Leibniz: yo apruebo claramente su método de obtener de los fenómenos lo que se puede deducir sin hacer suposiciones, incluso aunque estas algunas veces no sean más que sacar consecuencias conjeturales. No obstante, cuando los datos no bastan, está permitido imaginar hipótesis, como a veces se hace al descifrar, y si ellas resultan afortunadas, uno se atiene a ello provisionalmente, esperando que nuevas experiencias nos aporten nuevos datos, y lo que Bacon denomina experimenta crucis para elegir entre las hipótesis. Bien, aquí lo que está reconociendo Leibniz es que muchas veces los fenómenos no son suficientes. Esta es una respuesta evidente a las reglas, la regula de filosofandi, ¿no? de los Principia. Dice, ok, está muy padre que nos ciñamos siempre a los fenómenos, pero en muchas ocasiones no bastan los fenómenos, sino que nosotros tenemos que postular hipótesis. Es decir, ellos no ven como nosotros que la hipótesis es una parte necesaria del método científico, ¿no? Sino que aquí es un mal necesario, pero con todo positivo. Y entonces, eventualmente llegará el experimento crucis, ¿no? Que nos va a definir si la hipótesis era verdadera o era falsa. Ahora, hay otra manera en donde Leibniz utiliza el término como un juicio por confirmarse, pero ahora de manera negativa. Ajá. Veamos el texto. Yo no prefiero las hipótesis a los argumentos obtenidos por inducción de los experimentos, pero a veces se hace pasar por inducciones generales cosas que no consisten más que en observaciones particulares, y otras veces se quieren hacer pasar por una hipótesis algo que es demostrativo. Bueno, aquí lo que él considera que es demostrativo y que no es una hipótesis es precisamente su propia teoría. O sea, lo que está diciendo es, Newton quiere decir que lo que yo hago es hipotético cuando en realidad es demostrativo. Y lo que él dice muchas veces no son más que conjeturas, y él piensa que son observaciones que se pueden generalizar, cuando en realidad no son más que un conglomerado de observaciones particulares. Entonces aquí también está hablando de la hipótesis como un juicio que espera confirmación, pero eso se ve como algo negativo, ¿no? O sea, como esto que estás diciendo tú es apenas una hipótesis, es decir, no tiene confirmación. Pasamos así al sentido que a mí me parece el más interesante de todos, que es, me parece, bueno, no quise decir esto, pero me parece que es más exclusivo de Leibniz. Aunque bueno, ya me corregirán si en algún otro autor encontramos cosas semejantes, ¿no? Ayer con la conferencia de Hume hubo como muchas cosas que resonaron cuando estaba escuchándola. Vamos a ver cómo hay también un sentido positivo y un sentido negativo en el que se dice que la hipótesis es un juicio indecidible. Y esto, por ejemplo, se da en un texto, en una carta a Pufendorf. Es un texto sobre filosofía del derecho, ¿no? Nos dice, pues todas las proposiciones de derecho romano son de dos géneros,
o bien son de mero derecho y susceptibles de ser demostradas ciertas por principios racionales. Recordemos que en esto Leibniz es un racionalista en su filosofía del derecho y cree que hay proposiciones que se pueden demostrar sin más. O bien, las otras son hipótesis arbitrarias de tal manera adecuadas a la utilidad pública que tienen esto por fundamento, ¿no? Entonces, es lo que dice Leibniz, hay cosas que nosotros no podemos demostrar más que si se asume una arbitrariedad, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué es mejor manejar del lado derecho o del lado izquierdo de la calle? Pues es mejor ex hipótesis, es decir, si la hipótesis es que todo el mundo maneja del lado derecho, ¿no? O que todo el mundo maneja de la izquierda, ¿no? Solamente ese tipo de cosas son buenas y está bien que las regulemos, pero de manera hipotética, ¿no? Ok, bueno, pues ya que se hizo la legislación, pues está muy bien que manejes por la derecha. Si todo el mundo maneja por la derecha, ¿no? Es un juicio indecidible. Nunca se va a demostrar que es mejor ir por la derecha o ir por la izquierda, sino que esa es una cosa que no nos interesa que se defina. Ahora, lo que me interesa más, claro que para él eso tiene cosas negativas, ¿no? Porque mientras menos cosas así tengamos en la legislación es mejor. Ahora, hay un sentido de juicio indecidible que es positivo. Y esto es lo que a mí me interesa más. Ajá. Y el ejemplo más claro, me parece, es el de la relatividad galileana. Voy a explicar primero a qué se refiere con la relatividad galileana, la equivalencia de las hipótesis. Después voy a demostrar cómo este solamente es un ejemplo y por qué en el fondo la noción más importante o la acepción más importante de hipótesis en el sistema de Leibniz es precisamente esta, porque va a empañar toda su metafísica y toda su epistemología. Muy bien, voy a explicar brevemente lo de la relatividad galileana. Yo sé que para muchos aquí esto es como siglo XVII 1.1, ¿no? Pero si no han escuchado de esto, pues sí es importante que lo aclaremos, ¿no? Bien, en el texto sobre los dos grandes sistemas del mundo, Galileo propone un experimento mental. Ese experimento mental lo que propone es lo siguiente. Dice, imagínense que van ustedes en un barco, en una recámara de un barco, ¿no? Que no tiene ventanas. O sea, ustedes no pueden ver hacia afuera. Para efectos, para tener mejores efectos del ejemplo, imagínense que es un tren, ¿no? A lo mejor nosotros nos imaginamos que un barco se mueve mucho, ¿no? Es un tren. Y ese tren no tiene ventanas y entonces nosotros no podemos saber si el tren se está moviendo o está detenido. Ahora, en ese tren, nos dice Leibniz, hay mariposas volando, él dice moscas, ¿no? Pero bueno, mariposas volando, hay también una pecera que tiene pececitos, hay una gotera que está cayendo sobre un recipiente, y estás jugando con una pelota con un amigo tuyo, ¿no? Todas esas cosas están sucediendo mientras tú vas en el tren. Ahora, presumamos que ese tren está en reposo. Lo que dice Galileo, y en esto consiste la relatividad galileana, es si nosotros movemos o desplazamos este sistema con un movimiento rectilíneo uniforme, todos los fenómenos que se ven aquí son, digamos, van a ser indiscernibles a los que había antes del movimiento. Es decir, no importa que este tren se mueva a 200 kilómetros por hora o a 150 kilómetros por hora, las mariposas van a seguir volando igual, las gotitas van a seguir cayendo adentro del recipiente, tú vas a jugar a la pelota con tu amigo sin ningún problema y los peces van a seguir nadando igual, ¿sí? A lo mejor la primera intuición que podríamos tener es que las mariposas se van a pegar en la pared de atrás, ¿no? Y que los pececitos van a tener que nadar más rápido hacia acá y que el que va en dirección del movimiento va a ganarle al que va en contra del movimiento, ¿no? Pero eso no es así. Si el movimiento es efectivamente rectilíneo y uniforme, todos los fenómenos que hay aquí son exactamente los mismos. Con lo cual, y esta es la equivalencia de las hipótesis, la hipótesis de que este cuarto está en reposo absoluto
quiten lo de absoluto. Está en reposo. Y la hipótesis de que este cuarto se está moviendo de manera rectilínea y uniforme son equivalentes. No hay ningún efecto dinámico que nos permita distinguir entre una y la otra. Ajá. Esa es la equivalencia de las hipótesis. Para nosotros es ya como un poco común, ¿no? Pero bueno, no podemos olvidar que algunos de los argumentos en contra de que la Tierra se movía eran precisamente argumentos que no consideraban esto, ¿no? Aristóteles imaginaba que si aventabas una piedra para arriba y la Tierra se estaba moviendo, pues la piedra te caería atrás, ¿no? Y que los pájaros solo podrían volar en una dirección, porque si no, pues tendrían que ir volando rapidísimo, ¿no? Esta es la equivalencia de las hipótesis, ¿sí? La equivalencia de las hipótesis fue retomada por Newton. Newton está completamente de acuerdo con la equivalencia de las hipótesis, pero hace una interpretación, llamémosle epistemológica. Porque claro, aquí en el problema lo que tenemos es, ok, ¿qué nos está diciendo Galileo exactamente? Que tú no puedes saber si el tren se está moviendo o está en reposo, o si la pregunta sobre si el tren se mueve o está en reposo tiene sentido, ¿no? Son dos cosas distintas. Una cosa es que la pregunta no tenga sentido. ¿Por qué? Porque el movimiento rectilíneo uniforme y el reposo son equivalentes. Esa sería una lectura ontológica de la relatividad galileana. La otra opción es que simplemente nos está diciendo Galileo que nosotros no podemos saber. Ajá. Que analizando lo que pasa con las mariposas, la pelota, la gotita, no puedes determinarlo. Pero que, por ejemplo, alguien más sí podría. ¿Ok? Bueno, pues Newton va a hacer claramente una lectura enfocada en la parte epistemológica, ¿no? Nosotros no podemos saberlo, ni siquiera cuando hay fuerzas acelerativas incluidas, ¿sí? Aquí Galileo nos hablaba del movimiento rectilíneo uniforme. Newton lo va a llevar todavía más allá. Ajá. Esto está en los Principia, en los corolarios de las leyes. Nos dice, los movimientos entre sí de los cuerpos incluidos en un determinado espacio son los mismos. Ya esté dicho espacio en reposo, ya se mueva recta y uniformemente sin movimiento circular. O sea, aquí nos está diciendo, la relatividad galileana funciona mientras no haya movimiento circular. Si todos los cuerpos se moviesen entre sí de cualquier modo y fuesen empujados por fuerzas acelerativas iguales según líneas paralelas, todos ellos se seguirían moviendo entre sí del mismo modo que si no estuviesen empujados por tales fuerzas. Aquí es, digamos, todavía más fuerte, porque está diciendo que si todo se acelera en líneas paralelas, pues como que nadie se daría cuenta que está siendo acelerado. Pero lo importante aquí es que nos dice sin movimiento circular. Ajá. Todo el mundo conoce bien este experimento mental que propone Newton en los Principia del cubo de agua, ¿no? Donde dice, bueno, pues si ponemos a girar una cubeta, lo que vemos es que el agua empieza a trepar por los muros, por las fuerzas centrífugas, y entonces podemos determinar sin ningún lugar de duda que lo que se está moviendo es la cubeta y no lo que está alrededor de la cubeta. Así nos dice Newton, los efectos por los que los movimientos absolutos y los relativos se distinguen mutuamente son las fuerzas de separación del eje de los movimientos circulares, es decir, las fuerzas centrífugas. Pues el movimiento circular meramente relativo, estas fuerzas son nulas, pero en el verdadero y absoluto son mayores o menores según la cantidad de movimiento. Con esto Newton pretendía establecer que existe el movimiento absoluto, es decir, que podemos, no solo que existe, sino que además cuando hay movimientos circulares lo podemos señalar, ¿sí? Si nosotros vemos fuerzas centrífugas, podemos decir sin lugar a dudas que esa cubeta está girando realmente. ¿Respecto a qué? Respecto al espacio absoluto. Pero solamente cuando hay movimientos circulares. En todo lo demás, aplica la relatividad galileana. Pero con que nosotros podamos distinguir un tipo de movimiento, a saber, los movimientos circulares, como movimientos absolutos, es suficiente para decir que la relatividad galileana es un problema epistemológico nada más. Porque en el fondo hay movimiento real
respecto al espacio absoluto, y a lo mejor solo Dios sabe cuál es, pero Dios sabe cuál es. Bueno, así estaban las cosas, y junto con Newton pues estaban los relativistas, o relacionalistas si quieren, que no les gustaba esto, ¿no? Entre ellos Leibniz y Huygens, ¿no? Quienes mantenían constante correspondencia y decían, oye, sabemos que Newton se equivoca, pero no sabemos por qué, ¿no? O sea, nosotros no podemos dar un argumento fuerte al experimento mental del cubo de agua. Y Huygens y Leibniz se quebraron la cabeza toda su vida tratando de dar un argumento en contra. Sabían que estaba mal, pero no sabían por qué. No, como humanidad no lo sabríamos hasta 1905 con la llegada de la relatividad, ¿no? De hecho, es posterior, porque es hasta la relatividad general que se logra establecer esto, ¿no? Ahora, lo importante aquí es ver cómo Leibniz estaba convencido de la relatividad general de todos los movimientos y sobre todo de una lectura ontológica de la equivalencia de las hipótesis. Veamos este texto del espécimen dinámico, un texto de dinámica, ¿no? Por tanto, si un número cualquiera de cuerpos está en movimiento, se debe entender que no se puede colegir de los fenómenos en cuál de ellos hay movimiento o quietud. Es la definición de equivalencia de las hipótesis, ¿no? Sino que puede atribuirse la quietud a cualquiera de ellos que se tome, con tal que se presenten los mismos fenómenos. Ajá. Entonces yo puedo caminar por la Tierra y suponer que la Tierra está en reposo y yo me muevo, o que yo estoy en reposo y la Tierra se mueve debajo de mí, o que ni la Tierra ni yo estamos en reposo, si es el Sol el que está en reposo, y así, ¿no? Bien. Vean esta otra cita, ¿no? Una vez que hemos probado a través de demostraciones geométricas la equivalencia de las hipótesis respecto al movimiento de cualesquiera cuerpos, sin importar su número, movidos solo por choques con otros cuerpos, se sigue que ni siquiera un ángel podría determinar con rigor matemático cuál de los muchos cuerpos está en reposo y cuál es el centro de movimiento de los otros. Y si los cuerpos se chocan libremente entre sí, es una maravillosa ley de la naturaleza que no haya ojo, sin importar la posición que tome, que tenga un criterio para distinguir a partir de los fenómenos donde no hay movimiento, cuánto movimiento hay y qué tipo de movimiento es, o incluso si Dios mueve todo alrededor suyo, o si más bien mueve al ojo mismo. Aquí me parece particularmente interesante la referencia al ángel, ¿no? ¿Por qué es interesante? Bueno, porque está presumiendo una mente más perfecta que la humana, pero al mismo tiempo no está diciendo Dios. Al final, creo, más adelante voy a decir cuál es mi interpretación de esto, ¿no? Solo quiero señalar que lo que está diciendo es que ni siquiera un ángel, es decir, una mente privilegiada, podría distinguir cuál es la equivalencia correcta. Aquella en donde se mueven las cosas digamos, cuál es la equivalencia que distribuye correctamente el movimiento y el reposo en un sistema. Esto, desde luego, de hecho esta cita que estoy leyendo aquí tiene que ver con eso, pues tiene una importancia radical para la definición del copernicanismo. Ajá. Recordemos que los textos dinámicos de Leibniz los realiza después de o durante un viaje a Italia, en donde entra en contacto con la tradición de Galileo, entra en contacto con los problemas que hubo por el copernicanismo. Y la solución de Leibniz es decir, bueno, pues depende cómo lo veamos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se mueve, la Tierra o el Sol? Pues depende de dónde estemos. Si estamos en la Tierra, lo que se mueve es el Sol. Si estamos en el Sol, lo que se mueve es la Tierra. Ajá. ¿Y cómo vamos a definir cuál es la mejor hipótesis? Bueno, aquí dice, para resumir mi punto, dado que el espacio sin materia es algo imaginario, el movimiento en rigor matemático no es otra cosa que un cambio de posición de los cuerpos entre sí. Y por tanto no es algo absoluto, sino que consiste en la relación. Lo que yo tengo que decir es que la Tierra y el Sol se mueven entre ellos. Pero yo no puedo decir cuál está en reposo absoluto y cuál está en movimiento absoluto. Bien, aquí lo interesante es que
que en el caso del movimiento de la Tierra y de los planetas, estamos hablando de movimientos circulares, que son los que Newton había excluido de la relatividad galileana. Entonces, Leibniz y Huygens pues tendrían que aportar alguna prueba de que efectivamente, incluso en el movimiento circular, sigue funcionando la relatividad galileana. Como decía, ellos no logran dar una prueba, pero a mí sí me parece interesante ver aquí una anotación que hace Leibniz sobre los principios de Descartes, y donde muestra su intención o su convicción en una relatividad general, incluso en los movimientos circulares. Nos dice Descartes, es posible concebir que estando la Tierra inmóvil, dos cuerpos se mueven por el globo terrestre, uno de oriente a occidente, el otro de occidente a oriente. Pero además, nada me prohíbe suponer que yo me encuentre en alguno de estos cuerpos menores, al que en consecuencia será considerado como en reposo. Es evidente, por lo tanto, que la quietud puede ser atribuida a cualesquiera de los cuerpos, si es que puede pensarse al observador en él. Y sin embargo, el impulso a través de la tangente no acusa un movimiento real de rotación, dado que lo mismo habría de suceder si todo se moviera en torno a él. Entonces, lo que nos está proponiendo aquí Leibniz es imaginarnos pues está la Tierra aquí, ¿no? Y que hay un satélite girando en torno a la Tierra y que nosotros estamos parados en ese satélite. Lo que nos dice es, bueno, como yo estoy parado en ese satélite, yo asumo que este está en reposo. ¿Por qué? Evidentemente, al girar este satélite va a tener fuerzas centrífugas. Es decir, lo que aquí Leibniz llama el impulso de salirse por la tangente. O sea, nosotros tendríamos que ver cómo este planetita como que tiende a salirse, ¿no? Volado, ¿no? Y las cosas que están en él. Lo interesante aquí es, en la cita, lo que dice después, dado que lo mismo habría de suceder si todo se moviera en torno a él. Es decir, que si este planeta estuviera girando en torno a este satélite, la tendencia a salirse por la tangente también se tendría que verificar. Es una cosa súper moderna. Esto, digamos, es una no una relaboración, es una preconiza el principio de Mach y finalmente preconiza lo que Einstein va a querer demostrar, lo que Einstein va a poder demostrar, ¿no? Pero aquí ya está el principio de Mach, que es, no importa lo que esté girando, las fuerzas centrífugas van a hacerse presentes. Dicho de otra manera, si el universo girara en torno a la cubeta de Newton, el agua también se subiría por las paredes. Bueno, como decía, nadie pudo demostrar esto, Leibniz incluido, pues no tenían ni remotamente las herramientas para demostrarlo. No va a ser hasta la relatividad general que esto va a quedar claro. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque frente a toda evidencia, Leibniz mantiene esta convicción en la equivalencia de las hipótesis. Realmente la salida más fácil era simplemente aceptar que en el movimiento circular, pues podíamos ver instancias del movimiento absoluto, ¿no? Como hacía Newton. Cuando yo leí por primera vez ese argumento, me recuerdo que estaba en la carrera y dije, es que este argumento es imbatible, o sea, esta es la demostración del movimiento absoluto, ¿no? Ya después me enteré de Einstein y así, ¿no? Pero, dije, este argumento es imbatible. Ahora, ¿por qué frente a toda posibilidad, Leibniz prefiere irse por la equivalencia general de las hipótesis, ¿no? Eso me parece que es algo interesante, porque además los argumentos que tenía eran malos, ¿no? Eran de corte geométrico y pues tenían que ver con el cálculo infinitesimal y decía, bueno, pues dado que una curva está hecha de muchas rectas chiquitas, pues lo que se da en las rectas tendría que darse en las curvas y por lo tanto hay una demostración a priori de que el movimiento circular tendría que ser igualito al movimiento rectilíneo, ¿no? Cosas de ese tipo, que eran pues malos argumentos, ¿no? En general. Bien. Brevemente voy a mencionar lo que sucede con la correspondencia con Clarke, ¿no? Que es el lugar donde se podrían poner a prueba estas tesis.
Clarke le dice en la tercera carta a Leibniz, si el espacio no fuera sino el orden de los coexistentes, es decir, si el espacio es lo que tú dices, Leibniz, se seguiría que, si Dios desviara todo el mundo material con una velocidad cualquiera en línea recta, permanecería sin embargo siempre inmóvil en el mismo lugar. Y también se seguiría que nada colisionaría con el parón en seco de ese movimiento. Ajá. O sea, lo que le está diciendo es, si el espacio es lo que tú dices, Leibniz, el movimiento rectilíneo uniforme y el reposo serían lo mismo. A lo que cualquier relativista diría, efectivamente, eso es lo que demostró Galileo, ¿no? Es un mal argumento de parte de Clarke. Y peor es todavía lo que dice después. Y también se seguiría que nada colisionaría con el parón en seco de ese movimiento. Lo que está suponiendo aquí Clarke es que pues, tenemos un planeta que está moviendo con movimiento rectilíneo uniforme y Dios le pusiera un parón a ese planeta, ¿no? Todo saldría volando, ¿no? Por la inercia. Es un mal argumento porque la presunción que está haciendo aquí Clarke es que Dios está moviendo todo el universo. Veamos la cita, ¿no? Si Dios desviara todo el mundo material, se seguiría una colisión con el parón en seco. Entonces, lo extraño sería aquí que Dios detuviera toda la materia menos a este monito, ¿no? Y justo lo que nos está, lo que necesita el experimento mental es que Dios detenga toda la materia. Y que efectivamente si Dios detiene toda la materia, incluido este monito, pues no se sentiría nada, ¿no? Que es exactamente lo que dice Newton en el primer libro de los Principia. Si todo acelera o desacelera en líneas paralelas, todo sigue igual. Entonces es un mal argumento. Esta es una de las claves que yo tengo para decir que en este punto Newton no se había metido en la correspondencia todavía con Clarke, ¿no? O sea que Clarke iba un poco solito, porque Newton jamás hubiera admitido este argumento. Después, cuando entra Newton, mi juicio, en la correspondencia, lo que le dice es, no, tú haz referencia al experimento del cubo de agua, ¿no? Ese sí es bueno, no el que dices tú, ¿no? El otro es el bueno. Eso es lo que hace Leibniz, lo que hace Clarke, perdón. Y la respuesta de Leibniz es pues tan buena como podría haberla hecho, que es simplemente decir, yo no encuentro nada en la definición octava de los principios matemáticas de la naturaleza, es decir, en el experimento del cubo de agua, ni en el escolio de esta definición que pruebe o pueda probar la realidad del espacio en sí. O sea, lo que está diciendo es, este argumento no funciona para probar la realidad del espacio. No dice por qué, no podía. Sin embargo, estoy de acuerdo en que hay diferencia entre movimiento absoluto y verdadero de un cuerpo y un simple cambio relativo de situación por referencia a otro cuerpo. Pues cuando la causa inmediata del cambio está en el cuerpo, este está verdaderamente en movimiento y entonces es la situación de los otros en relación con él, y entonces la situación de los otros en relación con él estará en consecuencia cambiada, aunque la causa de este cambio no esté en ellos. Bien, este pasaje ha sido ampliamente comentado porque pareciera que Leibniz está bajando las manos, ¿no? Está tirando la toalla. Está diciendo, bueno, sí, en el fondo, yo sí entiendo que hay movimiento absoluto y hay un simple cambio relativo de situación. Que está concediendo a Clarke que existen movimientos absolutos y movimientos relativos, cosa que no se entiende en un relacionista o en un relativista. Parecería que está aquí finalmente concediendo. Esta es la última carta que escribe Leibniz a Clarke. La respuesta que recibe de Clarke ya no la va a alcanzar a leer porque va a fallecer. Entonces, pues nos quedamos con las ganas de saber qué hubiera elaborado sobre esto mismo, ¿no? Pero entonces, bueno, hay varias maneras de entender esto, ¿no? O Leibniz tiró la toalla y aceptó su derrota, ¿no? Porque efectivamente, aunque se da cuenta que el experimento del cubo de agua no demuestra la realidad del espacio absoluto, del movimiento absoluto, también se da cuenta que él no tiene un argumento mejor. Y entonces admite que existen, digamos, maneras de distribuir el movimiento y el reposo de manera absoluta, aunque nosotros no podamos hacerlo con facilidad. Esa sería una lectura, ¿no? Y creo que es la lectura más solicitada.
Yo quiero hacer ahora referencia a otro ámbito de la filosofía leibniziana, en donde aparece también la noción de hipótesis. Y tiene que ver con la actividad y la pasividad, ¿no? Esto lo encontramos en la monadología. En el punto 49 nos dice Leibniz, se dice que la criatura actúa exteriormente en tanto que posee perfección y que padece la acción de otra en tanto que es imperfecta. Así, atribuimos acción a la mónada en tanto que tiene percepciones distintas y pasión en tanto que las tiene confusas. Una criatura es más perfecta que otra cuando se encuentra en ella lo que sirve para dar razón a priori de lo que acontece en la otra. Por eso decimos que actúa sobre la otra. Lo que nos muestra este pasaje es que la noción de actividad y pasividad no es ajena al sistema leibniziano. O sea, no es que Clarke lo esté llevando a un punto en donde él pues simplemente ya no puede rebatir y termina cediendo. Y admite entonces que existen cuerpos que son activos y cuerpos que son pasivos. Porque en la monadología, donde no tiene ningún tipo de presión en ese sentido, él admite que existe actividad y que existe pasividad. Esas nociones de actividad y pasividad están dadas en términos de perfección. En concreto, de la perfección de la expresión de las criaturas. Una mónada que es más perfecta es más activa, una mónada que es más imperfecta es más pasiva. Y entonces, la acción y la pasión está determinada por estos niveles de perfección en la expresión monádica. Bueno, entonces esto echa por tierra toda la equivalencia de las hipótesis, echa por tierra todo, digamos, esta noción de hipótesis como juicio indecidible, que es el que estamos examinando, ¿no? Pues no. Perdón, aquí me falta un texto. Acá está, perdón. Bien, ese texto es es un fragmento de un documento que se llama De modo distinguendi phenomena realia imaginaria. Es decir, sobre el modo de distinguir los fenómenos reales de los imaginarios. Ya el solo título nos da esta idea de que estamos en el ámbito de los fenómenos y que hay una cierta indecidibilidad en el ámbito de los fenómenos. Vamos a ver entonces cuáles son los criterios con los cuales vamos a distinguir fenómenos reales e imaginarios. Nos dice Leibniz, un fenómeno será coherente cuando consista de muchos fenómenos de los cuales se pueda dar una razón, ya sea en ellos mismos o a través de una hipótesis suficientemente simple que sea común a ellos. Además, es coherente si se adecua a la naturaleza de otros fenómenos que se nos presentan a menudo, de manera que sus partes tengan la misma posición, orden y resultado en los fenómenos que aquellos que han tenido fenómenos semejantes. Bien, estamos aquí en el corazón del problema del representacionismo, ¿no? Un autor representacionista, como se podría asumir que es Leibniz, por lo menos en su etapa más madura, pues siempre tiene el problema de decir, bueno, ¿y qué pasa con las cosas, con los fenómenos que no son reales? Que nos pasan con los sueños, que nos pasan con las alucinaciones. Dice, bueno, ¿cómo distinguimos los sueños de la realidad? Bueno, porque la realidad es como un sueño bien reglado, dice Leibniz, ¿no? Es un sueño que cumple unas reglas constantes y coherentes. Si los sueños fueran absolutamente reglados, de tal manera que, por ejemplo, yo siempre soñara con continuidad lo que soñé en el sueño anterior y que esos sueños tuvieran siempre las mismas reglas, pues serían indiscernibles de la realidad. O sea, no habría manera de que yo supiera si cuando estoy despierto en realidad estoy soñando o si cuando me voy a dormir esa es otra vida tan real como esta que vivo ahora. En caso de que esta fuera la vida real. ¿Cómo distinguimos entonces entre estas dos hipótesis? Bueno, pues aquella hipótesis que me da una mejor razón de esos fenómenos, es decir, aquella que tiene más reglas coherentes y además dice en el mismo texto, una mejor capacidad de predicción, bueno, esa es la hipótesis correcta.
¿no? El problema con los sueños es que, no sé, uno está en un sueño trabajando en un artículo, tiene un deadline que tiene que entregar, no sé qué, y de repente aparece un dinosaurio, ¿no? Entonces, de lo primero, no se podía predecir lo segundo. Ajá. Y entonces ahí uno ve que lo que no hay son reglas, ¿no? Reglas que nos permitan una predicción y un uso práctico de esas constantes en el sueño. En cambio, en la realidad, nosotros podemos generar hipótesis que nos van aproximando cada vez más a una mejor capacidad de predicción, ¿no? Y entonces cuando fallan, las ajustamos, las alineamos y tenemos nuevamente capacidad de predicción. ¿Esto es una teoría coherentista de la verdad? Sí, ¿no? Claramente. Pero también es una teoría pragmatista de la verdad. Es decir, las cosas mientras me van funcionando, van siendo, no quiero decir que vayan siendo verdaderas, sino que es lo único a lo que me puedo asir y es lo único a lo que me debo asir. Ajá. Ahora, ¿cómo se vincula esto, todo esto, con la equivalencia de las hipótesis? Bueno, lo que vemos es que a nivel monádico, a nivel sustancial, efectivamente hay acción y pasión. Ajá. Es decir, cuando yo muevo mi brazo, las mónadas de mi brazo responden a la mónada que soy yo. Ajá. Y esto tiene que ver con que la perfección de la expresión de la mónada que soy yo es mayor que la perfección de las mónadas de mi brazo. Efectivamente hay una relación, no quiero decir de causa-efecto, porque eso es problemático en Leibniz, pero entrecomillado lo podemos decir, ¿no? Es más agente el alma que el brazo. Ajá. Porque, digamos, las razones por las cuales se explica el movimiento del brazo están en el alma, ¿no? Aquí en el punto 50 lo vemos. Una criatura es más perfecta que otra cuando se encuentra en ella lo que sirve para dar razón a priori de lo que acontece en la otra. Entonces, nosotros podemos decir que el brazo se mueve por la perfección del alma. Ahora, todo eso no quita que el movimiento del brazo, en términos fenoménicos, solamente se puede explicar en términos de indecidibilidad, es decir, un movimiento relativo, exclusivamente. Entonces, la pelea de Leibniz no es contra la existencia de acción y pasión, sino con la idea de que en los fenómenos vamos a encontrar criterios para determinar la acción y la pasión. Ajá. Ese es el verdadero problema de Leibniz, y en ese sentido es todavía más mecanicista que Newton. Porque lo que dice Leibniz es, en los fenómenos, a nivel de los fenómenos, solamente podemos hablar de lo que pasa en los fenómenos. Y la acción y la pasión no es algo fenoménico, es algo que refiere a la sustancia, porque tiene que ver con la perfección de la expresión. Entonces, no me metan aquí, en los fenómenos, cosas que tienen que ver con las sustancias, con las mónadas. Eso sería romper el principio mecanicista. Ajá. Entonces, la convicción de Leibniz es precisamente esa. Bueno, ¿a qué conclusiones llego con todo esto? Primero, como mencionaba al principio, que la noción de hipótesis tiene muchas excepciones, ¿no? Bastantes. Desde las más apegadas al sentido común, ¿no? Como la de que la hipótesis es un supuesto, ¿no? Que tiene que ver directamente con su etimología, lo que se pone debajo. Supuesto e hipótesis es lo mismo, solo que en griego y en latín, ¿no? Lo que se pone debajo, con lo que yo voy a construir, ¿no? Como en un sistema de geometría sintética, ¿no? Con lo que yo voy a construir toda mi edificio. Está el del juicio que está por confirmarse, ¿no? La hipótesis con la que yo trabajo para poder confirmarla, o aquellas tesis que se postulan que en realidad no han sido confirmadas, ¿no? En un sentido negativo. Pero sobre todo está la idea de que la hipótesis es un juicio indecidible. ¿Ajá? Es decir, es un juicio del cual yo no puedo decir si es verdadero o es falso. ¿Cuál es el prototipo de este tipo de
esta especie de juicios la equivalencia de las hipótesis, ¿no? Y ahí entra desde luego el problema del copernicanismo. Yo no puedo decir si es la Tierra la que se mueve o es el Sol el que se mueve, pero no por una falta de recursos epistémicos, o sea, no va a haber telescopio que me dé respuesta a eso, es solo porque la pregunta no tiene sentido ni para un ángel. Y ahora aquí retomo eso del ángel y Dios, ¿no? Bueno, mejor al final. Esa pregunta no tiene sentido ni para un ángel. Porque es el reposo y el movimiento rectilíneo uniforme son exactamente lo mismo. No sé, es como si preguntáramos ¿quién es mejor persona? ¿Diana Spencer o Lady Di? Pues esa pregunta no tiene sentido, ¿no? Porque estamos preguntándonos por las mismas cosas. Bueno, preguntarnos si la Tierra se mueve o si el Sol se mueve no tiene sentido, ni siquiera para un ángel. Y finalmente, que la indecidibilidad en lo fenoménico implica determinación en lo monádico. Es decir, que ahí donde vemos que en las mónadas existe la acción y la pasión, porque hay distintos niveles de expresión más perfectos unos que otros, eso en los fenómenos se traduce en indecidibilidad. Yo no puedo distinguir solo con los fenómenos qué es lo que se mueve y qué es lo que está en reposo. Y por eso es interesante la parte del ángel. Porque si Leibniz hubiera dicho que que ni siquiera Dios podía distinguir cuál es el objeto que se mueve y el objeto que no se mueve, lo que estaría diciendo es que no tiene acceso a la mónada de manera directa. Lo que nos está diciendo con el ejemplo del ángel es cualquier mente, no importa lo perfecta que sea, que pase por los fenómenos, necesariamente va a caer en la equivalencia de las hipótesis. Y tiene que apostar por la hipótesis que le parezca pragmáticamente más útil, que le sirva mejor, que funcione mejor para hacer los cálculos, para hacer las predicciones. Solamente aquel que tiene acceso directo a las mónadas, es decir, que conoce lo que Leibniz llama la ley de la serie, que en algunos ejemplos lo menciona como si fuera una fórmula, una ecuación, solo aquel que tiene acceso a la ecuación es el que sabe realmente quién está funcionando como agente y quién está funcionando como paciente. Entonces, lo que le diría a Newton es, si tú crees que puedes en los fenómenos distinguir la agencia y el carácter pasivo, pues es porque estás asumiendo que tienes un acceso directo a las sustancias, lo cual es pues ingenuo por todas partes. Entonces, yo con eso termino. Solo hacer énfasis en la modernidad que tiene el término de hipótesis en el caso de Leibniz, ese carácter tan pragmatista, tan sofisticado, ¿no? Ok, tenemos muy pocas herramientas para distinguir las cosas, pero tenemos muchas maneras para utilizar las hipótesis a nuestro favor. Y eso es lo que tenemos que hacer, no solo en el ámbito de la física, es decir, en el ámbito de la equivalencia de las hipótesis, sino en el ámbito de lo fenoménico en general. Porque todos estos fenómenos que están aquí no los podemos interpretar sino a través de una hipótesis. Porque al final, con esto acabo, todo el mundo actual surge por una hipótesis, es decir, tiene una necesidad ex hipótesis, que es la elección divina de lo mejor. Bien, con esto espero haber agarrado como todos los sentidos que teníamos y encontrar un poquito de la ratio común. Yo espero que haya sido de su agrado la conferencia y bueno, ojalá haya algunos comentarios sobre la misma para enriquecerla. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Leonardo Ruiz por habernos presentado esta ponencia tan completa, conferencia tan completa. Y bueno, tenemos suficiente tiempo, alrededor de 25 minutos para comentarios e intercambios. Creo que habrá algunos importantes. Quisiera preguntar quién quisiera comenzar con las preguntas. Pueden colocarlas tanto en el chat como en bueno, pueden también pedir la palabra. En lo que piensan las preguntas, yo le preguntaría al doctor Leonardo
Fíjate que a mí la cuestión de las hipótesis me suena siempre de alguna manera incompatible con un mundo en donde la contingencia no tiene cabida de alguna manera. Y entonces, ¿cómo se hace compatible el mundo de las hipótesis con un mundo donde de alguna manera se quiere erradicar la cuestión de la contingencia? Sí, esa es una muy buena pregunta. Yo más bien pondría en duda si efectivamente Leibniz está excluyendo la contingencia del mundo actual, ¿no? Más bien, pareciera que este mundo está lleno de contingencia, en la medida en la que siempre están presentes los otros mundos posibles, ¿no? Hay que recordar que Leibniz define lo contingente como aquello cuyo contrario no es imposible. Aquello cuyo contrario no es, aquello cuyo contrario no es imposible. Entonces, en la medida en la que existen muchas otras posibilidades, realmente todo lo que pasa aquí es contingente. Yo en algún momento corregí, ¿no? Y dije, bueno, no todo es hipotético, pero son muy pocas cosas, ¿no? Es decir, solamente las verdades a priori, es decir, aquellas de necesidad metafísica, es decir, aquellas que se dan en todos los mundos posibles, no son contingentes. Las verdades de las matemáticas y poco más, ¿no? Todo lo demás es contingente en este mundo, incluso las leyes de la física. Y por eso es que, aunque la noción de hipótesis no es una que trabaje Leibniz de manera específica o no demasiado, como ya vieron, realmente se vuelve la única vía epistemológica para comprender el mundo actual, ¿no? Porque en sí todo este mundo es hipotético, porque depende de un supuesto y ese supuesto es que Dios lo eligió como el mejor, ¿no? Entonces, sí, yo diría eso, ¿no? Más bien, lo que hay que tener más presente todo el tiempo es que este mundo es absolutamente contingente. Leibniz tiene como esta fama de ser determinista, ¿no? Y que dice, bueno, Julio César cruzó el Rubicón y pues no podía hacer otra cosa porque estaba en su naturaleza cruzar el Rubicón. ¿Y eso es determinista? Sí, pero no es necesitarista. Porque en otro mundo posible, Julio César no cruzó el Rubicón. Ajá. Gracias, porque cuando, por ejemplo, Voltaire u otros autores se burlan de esta idea de la armonía preestablecida, no lo están tomando hipotéticamente, lo están tomando como que de verdad en estas teorías se está afirmando que realmente, digamos, la condición en el que el mundo está constituido es de hecho, con ciertas características, ¿no? Es de hecho el mejor de los mundos posibles y entonces no podría ser de otra manera. Entonces, no sé si ahí lo que habría es una mala lectura hacia fuera de Leibniz, de los alcances de su de esta apuesta que parecería estar haciendo, o si más bien lo que diríamos es que hay distintas, también dirías que hay distintas interpretaciones de lo que Leibniz está diciendo y más bien te estás optando por una de ellas, Leonardo. Sí, bueno, Voltaire no se distingue por ser muy caritativo en su lectura de Leibniz, ¿no? Pero, a ver, cuando yo digo que Leibniz dice que todo lo que pasa en este mundo es hipotético, no quiere decir que sus propias teorías las considere como hipotéticas. Ya vimos en el texto cómo frente a Newton dice, no, lo mío no son hipótesis, ¿no? Así como que no me vengas a mí a achacar ese mal, ¿no? Las mías son teorías demostradas. La razón, lo interesante es cuál es el fundamento de esa demostración. Por ejemplo, lo interesante en la elección de lo mejor es que Leibniz no tiene que ver el mundo para saber que este es el mejor de los mundos posibles, ¿no? Leibniz solamente tiene que decir, bueno, si este mundo es creado y es creado por Dios, este es el mejor de los mundos posibles, ¿no? O sea, Dios no iba a escatimar a la hora de hacer el mundo. Dios no nos iba a regatear perfección.
a la hora de hacer el mundo. La crítica de Voltaire no es que sea equivocada, porque me parece que Voltaire no tenía ningún interés en hacer una lectura precisa de Leibniz. Lo que quería era burlarse de Leibniz, ¿no? Y en ese sentido lo hace muy bien. Pero lo que no toma en cuenta, sin duda, yo creo que a propósito, es justamente ese carácter a priori de la demostración, ¿no? En el sentido de que yo no tengo que ver el mundo para decir que es el mejor de los mundos posibles. Y entonces todo el Cándido es decir, ve el mundo y dime si todavía crees eso que me dijiste a priori, ¿no? Aquí creo que juegan los dos sentidos de hipótesis que mencioné, dos de los sentidos de hipótesis que mencioné. El de la hipótesis de lo modal, ¿no? Es decir, este mundo es así y tiene estas leyes, y estas leyes son hipotéticas, es decir, supuesto la elección de lo mejor, y el sentido de hipótesis como juicio que se tiene que confirmar, ¿no? Leibniz no cree que la idea de que es el mejor de los mundos posibles es un juicio que se tenga que confirmar, nunca se va a confirmar, nadie puede hacer ese cálculo, ¿no? Y sin embargo cree que es en sentido modal hipotético todo lo que sucede aquí, ¿no? Muchas gracias, Leonardo. Pide la palabra el doctor Luis Antonio Velasco. Déjame revisar si puedes abrir tu micrófono tú solo, y si no lo... Sí, Perfecto. Muy bien. muchísimas gracias. Gracias, Rogelio. Muchísimas gracias, Leonardo, por tan espléndida exposición. De verdad, haces una presentación tan pulcra, tan detallada, ubicas los pasajes que nos son a nosotros inclusive los más claros, ¿no? Entonces eso nos ayudó muchísimo a entender el panorama del problema de la hipótesis en Leibniz. Siempre es un gusto escucharte, Leonardo, también leerte. Mira, tengo una duda, en realidad es aprovechándote, ¿no? Que nos acabas de mostrar este mundo, ¿no? Este mundo que tú mismo vives y que tú mismo ordenas, que tú mismo nos has presentado como ordenado, porque a mí me cuesta siempre mucho trabajo salir de la aporía, ¿no? La aporía de las perspectivas, ¿no? O el perspectivismo. Pero me gustaría que si me puedes ayudar un poco más a aclararla, cómo lo estás entendiendo. Fíjate que tú bellamente presentaste en tu exposición, ya cuando estabas en el caso de la equivalencia de las hipótesis, nos haces muy bien, ¿no? Dónde nace el punto, ¿no? Galileo, dónde Newton, y después como Leibniz, ¿no? Me parece muy claro lo que, o sea, te voy siguiendo y digo, sí, así es, ¿no? O sea, y claro, has incluido tú mismo la hipótesis, que también es leibniziana, de la diferencia de mentes, ¿no? Los diferentes tipos de mentes, para entender cómo para unos es imposible, por ejemplo, quedarse en la aporía como yo ahora mismo, ¿no? De qué decido, ¿no? ¿Cómo puedo tener claridad respecto de la pregunta de qué es lo que se mueve y qué es lo que está en reposo, pero si me cambio tantito de perspectiva, se me viene abajo este mundo, ¿no? Y en tu propia exposición, tú mismo has hecho uso de la mente divina, de la mente humana y de la mente angélica, ¿no? Con esta salvedad tan fina que nos hiciste notar, ¿no? De que, bueno, ojo, es un ángel, o sea, esta pregunta no le sirve a un ángel, ¿no? ¿Por qué? Porque el ángel no tampoco es la mente divina, o sea, tampoco es Dios, o sea, tampoco es la mente de Dios, pero tampoco es la mente humana. Entonces, digamos, al final de tu argumento, nos aclaras el punto de, ante la pregunta de qué se mueve y qué está en reposo, señalas muy bien también, o sea, que no es importante para un ángel, pero sí para un humano. Eso es,
digamos, para mí sí es muy importante saber qué se mueve. Incluso en términos, digamos, prácticos, ¿no? Es importantísimo. Entonces, la pregunta que te quiero hacer es, este presupuesto de las diferentes mentes en el sistema, ¿no? Sí es, ¿en qué sentido de la hipótesis que tú mismo has analizado se encontraría para que me permita salir de la aporía de la mente humana solamente, ¿no? ¿Cómo? Vaya, creo que es algo que todavía no alcanzo a aclarar muy bien. Ojalá apelo a tu generosidad y a tu claridad de pensamiento para que me ayudes en esta pregunta. Es una aporía, o sea, ¿cómo salgo de la perspectiva de las diferentes mentes y el orden del mundo, ¿no? No, te agradezco mucho la pregunta porque me sirve para comentar algo que no mencioné y que ahora veo que debí haberlo mencionado. A mí una de las cosas que más me gusta de esto que he dicho, de en lo monádico hay discernibilidad y en lo fenoménico hay indiscernibilidad, eso pues puede parecer, pues así lo dice Leibniz, pero en el fondo es altamente explicativo. Por esto que tú mencionabas ahorita, decir, bueno, es que a mí no me da igual si yo soy el que se mueve o no. Pero agregaste y dijiste, sobre todo en el ámbito de lo práctico. Y yo te diría, ¿realmente te afecta mucho saber si eres tú el que se mueve hacia la cocina o la cocina la que se mueve hacia ti? En lo práctico nos da igual. O sea, lo importante es yo llegar al tarro de galletas, ¿no? O sea, si todos los fenómenos se mueven hacia mí y luego ya está aquí la galleta, ¿no? Eso es lo que yo buscaba. Sin embargo, creo que a lo que hace referencia en el fondo es, pero yo sé que me moví. O sea, yo sé que yo fui la causa de todo ese cambio en los fenómenos. Y eso es súper interesante porque en Leibniz, el único acceso que tenemos a una sustancia real es el acceso al yo. Entonces, en el fondo, lo que yo pienso es que Leibniz lo que está salvando aquí es esta percepción de que yo soy causa de ciertas cosas y que no soy causa de otras. Pero eso está no en el ámbito fenoménico. Eso está en el ámbito monádico. Y justamente la única mónada a la que tengo acceso es al yo. Por eso es que la única instancia de causalidad es la del yo. Todo lo demás son proyecciones de eso, ¿no? Yo asumo que si alguien está moviendo ahí, pues se mueve porque quiso moverse y él es la causa de ese movimiento. Pero eso no lo sé por los fenómenos. Eso lo sé porque yo tengo la experiencia de ser causa de mis movimientos y lo proyecto sobre alguien más. Para los fenómenos, bien podría esa persona estar caminando o podría estar la Tierra moviéndose debajo de él. Y esto también tiene que ver con lo que mencionabas de Dios. Dios justamente lo que tiene es ese acceso privilegiado a cada mónada. Ese acceso que nosotros tenemos privilegiado al yo, ¿no? Que es como muy cartesiano, este acceso directo que tengo al yo, a mi causalidad, ¿no? Esto que dice Leibniz de que el alma es una tabula rasa que no tiene nada más que el alma misma, ¿no? Y que yo tengo acceso a esa tabula rasa. Ese acceso privilegiado que yo tengo es el acceso que tiene Dios a todas las mónadas. Ajá. Entonces, es como decirlo, en los fenómenos estamos viendo grafiquitas, ¿no? Si yo tengo pues, una parábola, pues si la veo de un lado, pues la veo para abajo, y si la veo de otro lado, la veo para arriba. Es indecidible decir eso, ¿no? ¿Cómo está la parábola? Si está hacia la derecha, pues depende de dónde estés parado. En cambio, Dios tiene acceso a la fórmula. Dios no se pregunta si está para arriba o para abajo. Dios tiene acceso a la fórmula, ¿no? Entonces, lo que es indecidible en los fenómenos es completamente determinado en lo sustancial. Y la única instancia que tenemos de eso es justamente lo que decías tú, el yo, ¿no? Para los fenómenos es igual si se aproxima a la cocina o si yo me aproximo a la cocina. Pero el acceso que tengo al yo de decir, yo fui el que causó ese movimiento, que responde a la equivalencia de las hipótesis, en lo monádico fui yo, ¿no? Entonces, muchas gracias por el comentario porque justamente eso es muy importante, ¿no?
No, muchísimas gracias a ti, Leo. Por supuesto que esta, o sea, la experiencia que para mí me implica, digamos, que yo sea el que se esté moviendo, ¿no? El que sea la causa sui de las cosas o del movimiento, es francamente relevante y va a tener implicaciones muy importantes para toda la filosofía posterior. Esta frase que acabas de decir que retoma precisamente todo el idealismo alemán, ¿no? De que, bueno, el yo no es otra cosa, no tiene nada adentro más que el entendimiento mismo, ¿no? Y ya es el paso, pues, a la nueva filosofía que retoman justamente de esta observación leibniziana muy importante. Y claro, nada más para, me encantan tus ejemplos porque me parece que son muy, muy elocuentes. Siempre, vaya, uno se ríe de los ejemplos porque en realidad los está entendiendo como si le pasaran a uno, ¿no? Por lo menos ese es mi caso. Y me hiciste pensar en los ejemplos de Oliver Sacks, ¿no? El cuate que no tiene la percepción de seguir el movimiento, ¿no? Entonces, que se sirve un vaso una jarra, se sirve un vaso de agua a través de una jarra y él ve un sólido, ¿no? No ve el movimiento. Entonces, claro, eso sí es problemático, pues, evidentemente, pero yo tenía la duda de cómo lo estabas pensando en el asunto del yo como sustento, y ahí aparece otra vez la fuerza metafísica como fundamento en el mundo físico, ¿no? En Leibniz. Muchísimas gracias, Leonardo, me has aclarado muchas cosas. Gracias a ti, Luis. Sí, omitir eso sería tirar por tierra toda la filosofía práctica de Leibniz, ¿no? Porque entonces el yo no tendría agencia, o yo no podría tener conciencia de mi propia agencia, lo cual sería absurdo, ¿no? Entonces, gracias por recordarme eso. Muchas gracias por estas preguntas. Tenemos al menos dos más. Luis Fernando González Hurtado en el chat pregunta: ¿la postura de Leibniz respecto al mundo tiene como base antes una teología de corte cristiana o un mecanismo únicamente? Y Dios viene a ser un parche, entiendo que como una hipótesis ad hoc por falta de otras explicaciones. Muchas gracias por la pregunta, Luis Fernando. A ver, por lo menos Leibniz no estaría de acuerdo con eso, ¿no? Perdón, no estaría de acuerdo con que es un parche. Leibniz está perfectamente convencido del mecanicismo y está perfectamente convencido de la teología de corte cristiana. Ajá. Ninguna es parche de la otra. Leibniz platica cómo cuando tenía 16 años iba paseando en Rosenthal, ¿no? En el bosque de Leipzig, y entonces está diciendo, bueno, ¿qué voy a hacer yo? ¿Voy a seguir a los escolásticos o voy a seguir a los modernos? Y decide seguir a los modernos. Y años después dice, no, pues los escolásticos también tenían razón, ¿no? Leibniz jamás va a dudar del mecanicismo y jamás va a dudar de la teología cristiana, como la mayoría de los mecanicistas, por cierto, ¿no? Habitualmente, para nuestra época son cosas contradictorias, pero para el siglo XVII eran perfectamente compatibles. Por no decir que uno era la consecuencia obvia de la presunción de que existe una mente ordenadora como la divina, ¿no? Para Leibniz, lo importante es justamente distinguir dónde funciona el mecanicismo. El mecanicismo es la presunción de que todo lo que está en los fenómenos se explica con las nociones de forma, figura, movimiento, tamaño, etc. Pero esa acotación, todo lo que está en los fenómenos se explica por los fenómenos. Hay un texto muy bonito de Leibniz donde dice, todo lo que responde a los fenómenos se explica por los fenómenos. Todo lo que sucede en el alma se explica por las percepciones. Y una es fundamento del otro. Entonces ahí no hay parches, ¿no? En realidad son dos maneras de contemplar la misma realidad. Una es la manera monádica, nouménica, sustancial, perceptiva, vitalista, y otra es el ámbito de lo mecánico, de lo físico, de lo material, de lo fenoménico. No son parches, sino que son dos perspectivas de la realidad. Eso es lo que diría. Gracias y casi vamos a la recta final.
Pero tenemos dos preguntas, las vamos a pedir que las digan juntas para que tenga el doctor tiempo de contestarlas. Primero Carlos Noyola y luego Miguel Adrián. Vamos a ver si pueden abrir su micrófono y si no, yo con gusto se los... Sí, Sí. de acuerdo. Doctor Leonardo, muchas gracias por la exposición. De verdad es muy interesante. Y yo solo me quedé con dos dudas muy breves, porque en efecto la exposición fue muy clara. Yo diría, sí, Leibniz, yo suscribo eso. Pero a mí me quedó la duda justo esto de cuál es la conexión entre el mundo, monádico y el fenómeno. O sea, uno podría decir que son perspectivas nada más. O sea, el fenómeno es la perspectiva, digamos, de un lado y la mónada es la perspectiva del otro lado, pero son uno. O sea, no habría diferencia sustancial, digamos, o no habría un problema de conexión entre uno y otro. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda es, usted habló de las hipótesis indecidibles. Una negativa y una positiva. Mi pregunta es si lo positivo o lo negativo se encuentran en los resultados prácticos o en que no se pueden basar, o una se basa más en no sé, ciertos hechos, en ciertos fenómenos. No me quedó tan claro en qué se distingue una de otra. Eso sería todo. Empiezo, muchas gracias Carlos, qué gusto verte además. Empiezo por la segunda porque es la más fácil, ¿no? Cuando decía positivo o negativo es la manera en la que él lo usa, ¿no? En ese texto de filosofía jurídica, justo lo usa en términos negativos porque él está pensando que hay que quitarle arbitrariedad a las leyes, ¿no? Y entonces estas hipótesis que no se pueden definir para un lado o para el otro, pues tendríamos que quitarlas en la medida de lo posible. Sabe que es imposible quitarlas todas, pero entonces solamente tiene que ver en la manera en la que lo usa. Ahora, la primera pregunta que haces es básicamente dar respuesta a todas las incógnitas que hay sobre Leibniz, ¿no? O sea, Russell en su famoso texto de 1905 de Critical Exposition, ahí dice, bueno, pues todo el mundo alaba a Leibniz por su vinculación entre lo físico y lo metafísico, ¿no? Pero en realidad es donde más fracasa de una forma más rotunda el sistema leibniziano, ¿no? Entonces, desde Russell hasta ahora, todos los leibnizianos pues, nos la pasamos tratando de ver cómo restaurar esas dos cosas que parecen escindidas. Lo que está ahí en medio es la noción de expresión. No es que sean dos perspectivas de lo mismo, yo sé que hace rato lo mencioné así para explicarlo, pero tal vez podría refinarlo. No es que sean dos perspectivas de lo mismo, o si se quiere, una es la perspectiva divina, o sea, cuando estamos hablando de lo monádico, eso solamente lo puede comprender Dios, ¿no? O sea, solo Dios puede ver a las mónadas y decir, esto eres tú, desde un punto de vista monádico. Nosotros que expresamos todo el universo, no lo podemos comprender encapsulado. O sea, nosotros no comprendemos la fórmula. Nosotros a fuerza tenemos que hacer la grafiquita. ¿Qué significa hacer la grafiquita? Nosotros tenemos que desplegar nuestra expresión, la expresión del universo, en el espacio y en el tiempo. Espacio y tiempo son la manera en la que nosotros expresamos el universo como seres finitos. Dios, que no necesita de eso, tampoco necesita del espacio y el tiempo para representarse. Es decir, Dios no ve el mundo fenoménicamente. Leibniz dice, Dios percibe el mundo iconográficamente, es decir, como uno ve un plano desde arriba, mientras que nosotros percibimos el universo escenográficamente. Es decir, pues donde nos sentaron en el teatro, ¿no? Desde ahí vemos todo el teatro. En cambio, Dios lo ve desde otra perspectiva. En ese sentido, son perspectivas distintas. Pero el perspectivismo leibniziano está en la idea de que todos percibimos el universo desde nuestras butaquitas en el teatro, pero todos estamos viendo el mismo universo, nada más que desde puntos de vista distintos. Pero el hecho de requerir un punto de vista es porque somos entes finitos que tenemos que pasar por el tamiz de nuestra finitud del universo infinito. Y pasar por el tamiz de nuestra finitud lo que significa es desplegar el universo en los fenómenos espaciotemporales. Ese sería mi resumen de lo que yo pienso de la vinculación entre las dos cosas, pero ese es un problema muy gordo, ¿no?
Última pregunta, Miguel Adrián, por favor, y con esto vamos a cerrar. Gracias, doctor Leonardo, por su presentación. Siempre la rigurosidad y claridad la menciona por delante cuando presenta. Tengo una pregunta Gracias, sobre las hipótesis y la capacidad explicativa de las hipótesis y su posible integración en un modelo de explicación científica leibniziano. Me interesó mucho esa parte de que explicó sobre una posible teoría coherentista, pragmatista, no de la verdad como usted dijo, que sería, no está afirmando Leibniz que sean verdaderas, sino que funcionan, ¿no? Que tienen una capacidad explicativa mayor que las demás. Entonces esas hipótesis que explican más que otras, ¿cómo se integrarían en un modelo de explicación científica? ¿Sería de carácter deductivo o serían hipótesis que estarían interpretando la realidad por sí mismas y no se integrarían a un sistema más grande, ¿no? Me imagino, por lo poco que entiendo de Leibniz, que sería un modelo a partir de principios de carácter deductivo, ¿no? Un sistema deductivo de hipótesis que se integra para explicar la realidad desde una cierta perspectiva, pero quisiera aclararlo, ¿no? Quisiera saber qué opina, qué puede decir usted al respecto. Gracias. Sí, yo trato de vaciar de deductivismo todo lo que puedo en el sistema de Leibniz, ¿no? A lo mejor como reacción a todas estas interpretaciones muy deductivistas que en buena parte provienen de Russell, de Leibniz, efectivamente, esta idea del calculemus y que todo eventualmente se podría deducir. Yo me gusta ponerle más énfasis, aunque admito que puede ser un tema de énfasis nada más, al Leibniz pragmatista, es decir, al Leibniz que no solamente sabe que nos podemos manejar con hipótesis provisionalmente funcionales, sino que no vamos a poder llegar mucho más lejos que eso. Incluso cuando Leibniz dice calculemos, ¿no? Eso de que dos personas se van a sentar y van a decir calculemos para ver quién tiene razón, ¿no? Lo que está pensando es en modelos expresivos, es decir, que él va a poder desarrollar un lenguaje, que él va a poder desarrollar una característica, que él va a poder desarrollar un cálculo que expresa el universo de cierta manera. Pero la expresión siempre mete ciertas cosas y deja otras cosas, ¿no? Entonces, incluso cuando Leibniz piensa eso, él está pensando en un modelo pragmatista, es decir, lo que necesitamos es una serie de símbolos conectados de tal manera que esa conexión exprese las conexiones que hay en el mundo, o al menos en los fenómenos. Ajá. Es decir, Leibniz no se podría imaginar el sistema deductivista, ¿no? Él quiere proponer al menos uno, ¿no? Que es su gran proyecto de la enciclopedia, de la característica universal y del lenguaje universal. Pero me parece que él no podría pensar que es el sistema, con el lenguaje. No, lo que él está buscando es refinar o sofisticar nuestras redes expresivas, que esa sería la ciencia, ¿no? Este conjunto de redes expresivas, para que entre sí expresen mejor lo que pasa afuera, el mundo. Y a mí me parece que Leibniz pensaría que eso es un trabajo interminable, que siempre se podría refinar más, siempre se podría trabajar más, y entonces yo prefería sacar siempre esa parte deductivista, ¿no? del sistema de Leibniz.